Días antes de nuestra boda, me confesó que era lesbiana. Faltaban solo unos días para la boda, y yo creía que todo iba bien. Pero entonces, la persona que más amaba me miró a los ojos y me confesó algo que jamás imaginé escuchar. Yo estuve con Micaela 7 años completos. No fueron unos cuantos meses contados en el calendario, ni una aventura de esas que se desvanecen rápido. Fueron 7 años enteros, con sus veranos largos, sus inviernos fríos, y todo lo que hay en medio. Desde el inicio, ella tuvo algo que me pareció refrescante. Me habló con franqueza, me dijo que era bisexual, sin rodeos, sin vergüenza, sin medias tintas. Me contó su pasado, las mujeres con las que había estado antes de que lo nuestro se volviera serio. Y, sinceramente, nunca fue un problema para mí. Al contrario, me parecía una buena señal. Si había honestidad desde el primer día, yo creía que teníamos un terreno firme donde construir. Nuestra relación no era de esas películas llenas de fuegos artificiales y grandes escenas dramáticas. Era más bien como una llama pequeña, constante, que no quema, pero siempre está ahí, dando calor. Un calor estable, no una llamarada que se apaga de golpe. Claro que discutíamos. A veces yo me molestaba porque dejaba los platos sucios en el fregadero. A ella le irritaba que yo trabajara hasta tarde y no avisara. Pero siempre, encontrábamos el camino de vuelta. Podía ser a las 2 de la madrugada, con una taza de café compartida. O en paseos tranquilos por el parque que quedaba cerca de nuestro apartamento. Ese camino de regreso, lo conocíamos de memoria. Vivir juntas nos dio una rutina, una coreografía diaria que solo nosotros sabíamos bailar. Como los sábados en la mañana, cuando íbamos al mercado de agricultores del barrio. Ella se perdía entre flores recién cortadas. Yo, inevitablemente, terminaba comprando una hogaza extra de pan de masa madre. Algunas tardes olían a comida nueva. Micaela probaba recetas veganas que encontraba en internet, y yo, era su catador oficial. O simplemente nos acurrucábamos en el sofá, viendo nuestra última serie favorita, o escuchando bandas nuevas que descubríamos juntos. No era una historia romántica de novela, pero era nuestra historia. Y era real. Momentos pequeños, silencios que no necesitaban palabras. Risas por chistes internos que nadie más entendería. Fue en esos instantes tan simples y tan nuestros. Cuando empecé a imaginar un futuro entero a su lado. Una vida larga, hecha de repeticiones felices. Por eso, después de 7 años, decidí dar el siguiente paso, pedirle matrimonio. No fue un impulso repentino, fue una certeza lenta, crecida con el tiempo. Alimentada por miles de pequeños instantes que me decían que ella era la persona correcta. Todo estaba en orden. Éramos estables emocionalmente. Las finanzas iban bien. Vivíamos en un apartamento cálido de 2 habitaciones, lleno de plantas que ella cuidaba con esmero. Las paredes estaban cubiertas de fotos enmarcadas con nuestros mejores recuerdos. Funcionábamos como un equipo. Ya fuera planear un viaje o decidir el menú de la semana, todo fluía. Así que, pedirle matrimonio no solo parecía natural, parecía inevitable. Quería que la propuesta fuera perfecta. Que resumiera todo lo que habíamos construido. Pasé semanas buscando el anillo ideal. Sencillo, pero con un toque elegante. Tal como ella. Planeé el día con precisión. El lugar, una pequeña galería de arte, donde tuvimos nuestra primera cita. La excusa, una nueva exposición, que sabía que no querría perderse. La galería estaba bañada en luces suaves, con un murmullo de gente que le daba vida, pero nos dejaba privacidad. Caminábamos entre cuadros, comentando con calma, mientras mi corazón golpeaba fuerte. Nos detuvimos frente a su obra favorita, una pintura abstracta, vibrante, que siempre parecía encender algo en ella. Ese fue el momento. Metí la mano en el bolsillo, sentí el frío del estuche del anillo, y me arrodillé. Sus manos fueron a su boca, sorprendida. ¿Quieres casarte conmigo?, pregunté. Las palabras quedaron flotando, frágiles, enormes. Sus ojos, que siempre habían estado llenos de ternura, se abrieron más, y dudó. Ese segundo se volvió eterno. Vi algo cruzar por su mirada, como una pelea interna, y sentí mi corazón empezar a hundirse. Pero, con un hilo de voz, dijo sí. En los días siguientes, pensé que la alegría lo llenaría todo. Y por un tiempo, lo hizo. Nuestros amigos estaban eufóricos, lanzando ideas para la boda.
En la playa, en un granero, en Italia. El entusiasmo era contagioso, y yo me dejé llevar. Pero había algo. Un ruido de fondo en mi cabeza. Todo empezó con su duda. Esa vacilación dejó una semilla en mí. ¿Por qué lo pensó antes de decir que sí? Esa noche, bajo la luz suave que entraba por la ventana, se lo pregunté. Estaba nerviosa. Respondió. La voz sonaba firme, pero su cuerpo estaba tenso. Quise creerle. Quise pensar que eran solo nervios. Pregunté un poco más, pero sin presionar. Ella cerró el tema con un beso. Vamos a disfrutar este momento. Susurró. Y lo dejé estar. No quería romper la burbuja feliz. Al día siguiente fuimos a contarles a sus padres. Yo esperaba abrazos, sonrisas sinceras. Pero lo que recibí fue extraño. Sonrisas forzadas. Felicitaciones que sonaban ensayadas. Su padre me dio una palmada en la espalda, demasiado fuerte. Su madre evitó mi mirada, demasiado rápido. Parecían actores interpretando alegría. Sus ojos no decían lo mismo que sus labios. Y eso, dolió. ¿Por qué fingían? ¿Qué escondían? Hablé con Micaela. Me dijo que solo estaban sorprendidos, que se les pasaría. Lo dijo con un tono ligero, demasiado ligero. Nuestros amigos seguían celebrando, y eso me levantaba el ánimo. Pero, al mismo tiempo, hacía que la reacción de sus padres me doliera más. Era como vivir en dos mundos distintos. En uno, nuestro compromiso era una noticia feliz. En el otro, algo estaba fuera de lugar. Me quedé atrapado en medio de esos dos mundos. Entre abrazos sinceros y sonrisas huecas. Entre una alegría que parecía pura y una sombra que crecía a mi alrededor. Ese contraste, ese desbalance invisible, empezó a romperme por dentro. Como una grieta silenciosa que se abre sin que te des cuenta. Ese momento, en teoría, tendría que haber sido uno de los más felices de nuestra historia. Uno de esos que, con el tiempo, recuerdas con una sonrisa y guardas como un tesoro en el corazón. Pero no. En vez de quedarme con la alegría, tenía que analizar gestos, leer entre silencios, buscar señales escondidas, como quien sigue un mapa para encontrar un tesoro. Solo que, el tesoro era la verdad, y estaba enterrada en un lugar al que yo no podía llegar. Y entonces, pasó. Llegó ese día. Un día que, visto desde fuera, no parecía tener nada especial. Yo volvía a casa, después de un día de trabajo agotador, esperando encontrar a Micaela como siempre. Tal vez en la cocina, con el aroma a café llenando el aire. O en el sofá, acurrucada, inmersa en uno de sus libros. Esa era nuestra rutina, nuestro refugio diario. Pero esta vez, no. Cuando abrí la puerta, la vi de pie junto a la entrada. No estaba haciendo nada. No había una taza en su mano, ni ese gesto relajado que tanto conocía. Estaba erguida, rígida. Y junto a ella, una maleta. Esa maleta habló antes que ella. Sentí el corazón caerse, no con un golpe seco, sino como un derrumbe en cámara lenta. ¿Qué está pasando, Micaela? Pregunté, intentando que mi voz sonara firme, aunque por dentro, un miedo animal ya empezaba a enroscarse. Su mirada no era la de siempre. No había calidez, ni ese brillo que yo reconocía al instante. Solo una dureza definitiva, como si algo hubiera estado decidido desde hacía mucho tiempo. Escucha, sé que esto va a ser difícil para ti. Pero no soy bisexual, soy lesbiana. Mis padres lo saben desde hace 2 años. Por eso estaban tan distantes. Fingieron todo. Mira, por favor, no lo hagas más difícil. Déjame ir. No llores. No supliques. No grites. Solo, seamos adultos, y deja que esto siga su curso. Con cada frase, su voz se volvía más firme. Como si cerrara una puerta que no pensaba volver a abrir. Yo me quedé ahí, inmóvil. La vi agarrar su bolso, pasar a mi lado, sin mirarme. Y entonces, el clic de la puerta al cerrarse, fue como una sentencia final. El silencio que quedó, era tan espeso, que casi podía tocarse. No fui tras ella. No la llamé. No pude. Me quedé como piedra. La cabeza llena de pensamientos que chocaban entre sí. El cuerpo, incapaz de moverse.
Ella ya se había ido. Las emociones llegaron después. Lentas, pero demoledoras. Traición. Incredulidad. Dolor. ¿Cómo podía la mujer con la que planeaba casarme ocultarme algo así? ¿Cómo pudo marcharse sin mirar atrás, como si lo nuestro nunca hubiera contado? Micaela, la mujer en la que confié, con la que construí sueños, se desvaneció de golpe. Fue como ver una fotografía borrándose hasta quedar solo una silueta. Sentirlo fue como una cuchillada. Primero aguda, luego tan profunda, que el dolor se volvió una especie de entumecimiento. Y con los minutos, esa noticia se convirtió en una tristeza espesa, pegajosa, que parecía quedarse flotando en el aire. Actualización 1. Han pasado 3 meses desde que se fue. 3 meses enteros, sin una sola señal suya. Ni un mensaje. Ni una llamada. Nada. El mismo día que cerró la puerta, me bloqueó de todo. Y sus padres, que antes me recibían con abrazos, no volvieron a pronunciar palabra. Nuestros amigos comunes hicieron lo mismo, silencio total. Solo que, en redes sociales, ella aparecía como la heroína. Aplaudían su valentía, su autenticidad. Cada post era una herida nueva. Una forma de borrar que yo había sido parte de esa historia. Mientras ella brillaba en su nueva narrativa, yo me deshacía. La angustia empezó a enfermarme. Dejé de comer. Dejé de dormir. Mi cuerpo empezó a ceder. Terminé en el hospital 3 veces en esos 3 meses. Conectado a goteros. Escuchando a médicos decirme que debía cuidarme, como si el problema pudiera arreglarse con descanso y vitaminas. Esa preocupación médica chocaba con el eco hueco de mi teléfono. Ni un mensaje de quienes antes llamé amigos. El trabajo se volvió mi salvavidas. La única parte de mi rutina a la que podía aferrarme. Me obligaba a levantarme, a salir, a ocupar la mente. Pero volver a casa era regresar a un silencio que me gritaba todo lo que se había roto. Mientras tanto, el mundo seguía celebrando a Micaela. Su viaje. Su fuerza. Su coraje. Yo era el fantasma que no salía en el guión. No dolía solo la ruptura. Dolía el corte total. Dolía ser borrado sin explicación. El abandono completo. La ira era tan pesada que ya no quemaba. Solo quedaba una incredulidad fría ante la velocidad con que mi vida se había dado la vuelta. Caminar por el apartamento es recorrer un museo de lo que fuimos. Cada objeto duele. Ya no somos nosotros. Ahora solo soy yo. Y nadie pregunta si estoy bien. Todo se centra en ella. En su autenticidad. En su renacer. ¿Sabes qué? Que se lo queden todos. Que se vayan con ella. Yo me quedo aquí, roto y olvidado. Pero al menos, viendo quiénes son en realidad. Ella también. Que se la lleve el viento, con su imagen perfecta, después de dejarme solo, en medio de su proceso. He intentado entenderlo, con todas mis fuerzas. Quise cerrar el capítulo, darle sentido. Pero lo único que encontré, fue vacío. Un hueco cruel, donde antes estaba el amor y la confianza. Yo, le di todo. Todo. Creí que esos amigos eran nuestros. Pero ahora sé, que yo solo era un papel secundario. Fácil de borrar, cuando ya no encajaba en la trama. Sí, estoy enojado. Pero más que eso, estoy perdido. Me arrancaron de una historia, que también era mía. Ahora me pregunto, si alguna vez fui protagonista. O solo un personaje temporal. Y aceptar, que quizás siempre fui prescindible, duele. Quizás esto, sea lo que necesitaba. Un golpe seco. Una sacudida, que me obligue a despertar. Ahora me toca, buscarme de nuevo. Descubrir quién soy, cuando ya no hay unos otros que me defina. Ellos, pueden quedarse con sus discursos vacíos, y con los aplausos huecos, que suenan más fuerte, cuanto menos saben. Actualización 2. Acabo de escribir una nueva actualización, y como diría Carl Johnson en GTA San Andreas. Here we go again. Solo que esta vez, duele más. Porque lo de anoche, y lo de hoy, ha removido todo. Tal como algunos de ustedes habían advertido, uno de mis ex amigos, se topó con mi publicación. Fue como lanzar una cerilla encendida, sobre un charco de gasolina. Todo, prendió de golpe.
Y la explosión todavía no termina. Era de noche. Otra más de esas en las que intento distraerme con películas viejas y comida fría. El teléfono vibró. Una notificación. Miré la pantalla y el estómago se me dio vuelta. Un nombre, uno que no veía desde hacía meses. Mario. Me quedé quieto, dudando. ¿Qué querría ahora? Aún así, contesté. ¿Mario? Hey, respondió, con una voz incómoda, tensa. Vi tu publicación, el que hablas de Micaela y, wow, no lo sabíamos. De verdad. Mi cuerpo se puso en alerta al instante. Como si me preparara para un golpe que ya conocía. Volvía a esa tormenta que creía medio dormida. No supe qué responder. Quizá tampoco quería escucharlo. Entonces, soltó un suspiro. Micaela nos contó otra versión, dijo. Que cuando te confesó que era lesbiana, perdiste el control. Que intentaste hacerle daño. Que la amenazaste si se iba. Y, que por eso no debíamos buscarte. Dijo que eras peligroso. Fue como si el aire se me escapara de golpe. Una mentira así, no solo duele. Paraliza. ¿Cómo pudo inventar algo tan grave de mí? Mario, tal vez sintiendo el peso de mi silencio, continuó rápido. Pero después de ver tu publicación, la enfrentamos. Y, se quebró. Admitió que mintió. Que dijo eso por miedo. Miedo a que, si sabíamos la verdad, la dejáramos. La habitación se volvió más fría. Más oscura. Me hundí en el sofá, sintiendo el peso de 3 meses, cayendo de golpe encima de mí. ¿Y le creyeron, así, sin más? Pregunté, apenas con un hilo de voz. Sí, y lo siento mucho. Fallamos. Debimos preguntarte a ti. Debimos ir a escucharte. Lo arruinamos. El silencio que siguió fue un abismo. Nada podría devolverme esos meses de soledad. Saber que Micaela había creado algo tan grave, me quitó el suelo bajo los pies. Mario volvió a hablar. Algunos de nosotros queremos arreglar las cosas. Si tú nos dejas. Colgué. La pantalla se apagó, despacio. Y, por primera vez en meses, el silencio del apartamento no se sintió tan cruel. Había, apenas, una grieta de luz en la oscuridad. Después de esa llamada, todo cambió. En los días siguientes, el teléfono, que había sido símbolo de abandono, empezó a vibrar sin parar. Mensajes. Disculpas. Intentos de reparar. Voces que, por fin, querían escucharme. Incluso Micaela. Me escribió. Pidiendo perdón. Reconociendo que su mentira vino del miedo. Era mucho. Demasiado, para procesar. Y entonces, un mensaje inesperado. Como una piedra lanzada contra un cristal, ya agrietado. Venía de Daniela. La actual pareja de Micaela. Una mujer ciega, y no solo por su condición, sino por todo el engaño que la envolvía. Su mensaje era una mezcla de disculpas y confusión. Me contó que llevaba 1 año conociendo a Micaela. Y que, durante ese tiempo, ella solo me había presentado como su compañero de cuarto. Esa frase fue un puñetazo en el estómago. ¿Compañero de cuarto? Después de todo lo que vivimos, ¿reducirlo a una simple convivencia? Era reescribir nuestra historia. Borrando cada instante importante. Comprender hasta dónde había llegado la manipulación. Fue como cargar una losa en el pecho. No podía, simplemente dejarlo pasar. Necesitaba recuperar algo de control en medio del caos. Así que, respiré hondo, y tomé una decisión. Abrí un nuevo grupo de chat. Metí a todos los involucrados. Micaela. Daniela. Mario. Y cada amigo que había creído su historia, sin cuestionarla. La atmósfera virtual se volvió densa. Como si en cualquier momento fuera a caer un rayo. Era el momento de enfrentar todo. Fui directo. No voy a perdonar tan rápido lo que pasó. Ni ahora, ni pronto. Incluso estoy pensado en demandar a Micaela por difamación. Era cierto, en parte. La idea de demandarla me había cruzado la mente más de una vez. No era un plan concreto, pero sí una señal de lo profundo que dolía todo. Si de verdad
¿Alguno de ustedes se hubiera preocupado por mí? ¿No habría, al menos, uno, que me preguntara mi versión? No era solo una pregunta. Era un espejo, para que vieran su indiferencia. Entonces, solté lo que había callado por meses. Compartí detalles sobre Micaela, que antes había protegido. No más silencio. Era mi verdad. Y con cada palabra que enviaba, sentía cómo caían piedras que había cargado demasiado tiempo. Cuando terminé, los bloqueé. A todos. Cerrar esa puerta fue duro. Pero, necesario. Silenciar a quienes me habían abandonado, me devolvió un poco de aire. Pero, no se acabó ahí. Las semanas siguientes fueron como una lluvia que no cesa. Por más números que bloqueaba, siempre aparecían nuevos mensajes. Nuevas cuentas. Algunos eran ex amigos, convertidos en extraños. Otros, completos desconocidos, usados como mensajeros. Un día, eran disculpas. Al otro, acusaciones. La confusión era tal que ya ni sabía qué sentir. El teléfono se volvió un disparador. Cada vibración me hacía saltar. Cada notificación me ponía el corazón a 1000. Todo esto parecía irreal. Como una mala película que nunca creí que pudiera ser mi vida. Pero lo era. Y no había botón de pausa. Así que decidí dar el siguiente paso. Buscar ayuda. Actualización 3. Hoy, crucé el umbral de la terapia. No era solo entrar a una sala. Era atravesar un portal hacia otro universo. El aire allí tenía una calma distinta. Tibia. Con luces suaves que parecían saber exactamente lo cansado que estaba. Afuera, el ruido, las brisas y mis propios fantasmas. Adentro, una burbuja a años luz de todo lo que me hacía daño. Apenas puse un pie, supe que ese rincón tenía un propósito. Sostenerme mientras desarmaba lo que me estaba rompiendo. La idea original era sencilla. Hablar de Micaela. De sus mentiras. Y de cómo esas mentiras me habían costado amigos. Pero apenas abrí la boca, todo se salió del guión. No se trató solo de eso. Aparecieron heridas que no tenía en la lista. Recuerdos que yo mismo había enterrado tan hondo que casi me convencí de que ya no existían. Pero ahí estaban. La muerte de mis padres. La historia inconclusa con mi hermana. Asuntos que yo creía cicatrizados. Y que resultaron ser heridas abiertas, disfrazadas de olvido. Y lloré. No fue ese llanto que uno disimula para no incomodar. Fue el que te dobla. El que no pide permiso. El que arrastra todo por dentro hasta dejarte vacío. Lloré por lo que pasó. Por lo que ya no tengo. Por lo que nunca volverá. Pero, por primera vez en mucho tiempo, no me sentí solo mientras lo hacía. Mi terapeuta no interrumpió. No preguntó para llenar silencios incómodos. Su silencio era diferente al de quienes se alejaron. Este era un silencio que sostenía. Que abrazaba. Salí sintiéndome completamente exhausto. Como si hubiera corrido una maratón interminable. Pero sin moverme ni un centímetro de una silla. A pesar de ese cansancio profundo, había una pequeña luz, un alivio casi invisible, pero real. De repente, lo entendí todo. Esto no era el final, no era un punto de cierre. Era apenas el primer paso de un largo camino. Un viaje que no solo iba a sanar las heridas recientes, sino que me iba a obligar a reparar lo que llevaba roto. Desde hacía años, demasiado tiempo, años de sobrevivir. Cubriendo el dolor con rutinas, con máscaras. Hay algo que nunca mencioné. Nunca tuve una buena relación con los padres de Micaela. Desde el primer día me dejaron claro algo muy duro. Que yo no era suficiente para ellos. Que nunca fui el hombre que su hija merecía. Con el tiempo, dejé de intentarlo. De buscar su aprobación o su cariño. Pero esta vez, de forma inesperada. Fueron ellos quienes se acercaron a mí. Me pidieron que no la demandara. Que entendiera que ella estaba asustada. Que tuviera compasión. Incluso justificaron lo que ella había hecho. Y, sinceramente, no me sorprendió. Era lo de siempre, la misma historia repetida. Actualización 4.
Ha pasado un mes desde mi última publicación. Prometí volver cuando las cosas mejoraran. Lo deseaba con todo mi ser, con cada fibra. Pero no puedo engañarlos. Mi vida no ha mejorado, y a veces parece incluso peor. Así que escribo aquí, como hablo en terapia. Porque ustedes también son un refugio para mí. Cada sesión es como pelar una cebolla. Capa tras capa, capa tras capa. Pensé que bastarían un par de charlas. Pero no, el camino es mucho más largo y complicado. Cada semana vuelvo a la misma silla. En la misma habitación silenciosa. Solo el tic-tac del reloj y, lejos, el ruido de la ciudad. Ese lugar es mi refugio y también mi campo de batalla. Porque ahí, cada palabra que digo es una lucha. Contra todo lo que he escondido durante toda mi vida. Lloro mucho. No es un llanto tímido. Es un llanto que sacude el cuerpo entero. Lloro por mis padres. Por mi hermana. Por Micaela. Por mí mismo. Por todo lo que está roto. Mi terapeuta escucha en silencio. Toma notas, pero no quita la carga. Me acompaña a sostenerla. Y sé que el trabajo duro me toca a mí. Y duele. A veces algo peor de lo que entré. Pero también sé que ese dolor es parte del proceso. Que no es un callejón sin salida. Esta frase de mi terapeuta se quedó grabada en mí, como una manta para los días más difíciles. Estás desempacando muchas emociones enterradas. Es normal sentirse abrumado. La curación no es un camino recto. No soy experto en esto. A veces ni siquiera sé qué siento. No sé cuánto tiempo durará. Solo sé que debo seguir caminando. Poco a poco aprendo a mirar de frente el duelo. La traición. Y el reto de reconstruir la confianza. Tanto en los demás como en mí mismo. No es un camino rápido ni limpio. Es lento, desordenado. Y a veces, insoportablemente doloroso. Pero hay pequeñas victorias. Momentos donde puedo hablar de mi hermana sin quebrarme. O pensar en Micaela sin que me invada la rabia. Perder a mis padres y a mi hermana. Reducía mi mundo hasta hacerlo asfixiante. Y entonces llegó Micaela. Como una bocanada de aire fresco. Me devolvió la idea de un futuro. Me dio ganas de construir, de luchar. Me entregué a esa vida con todo lo que tenía. Cada cena. Cada pequeño detalle. Cada gesto hacia ella. Era un acto de amor consciente. Ella no era solo mi pareja. Era mi refugio. La única que conocía mis miedos más profundos. Y mis sueños más frágiles. Su felicidad era también la mía. Con el tiempo, nuestro vínculo no se debilitó. Sino que creció y se fortaleció. Como una raíz profunda, invisible pero poderosa. Alimentada por momentos pequeños. Risas en la madrugada. Chistes que nadie más entendía. Miradas que hablaban sin palabras. Éramos dos vidas tan entrelazadas. Que ya no sabíamos dónde terminaba una. Y dónde empezaba la otra. Tal vez no he dejado claro hasta qué punto ella era el centro de mi vida. No solo parte de mis días. Sino presente en todos mis planes y sueños. Si pensaba en mi vida dentro de 5, 10 o 20 años. Ella siempre estaba ahí. Por eso, cuando todo se derrumbó. No fue solo perder a una pareja. Fue como perder una parte de mí. No fue solo una puerta que se cerró. Fue ver caer la familia que intenté reconstruir. Con cada pedazo que me quedaba. Era el final de una promesa. De un futuro que creí posible. Y que era nuestro. Ahora, además del dolor de la traición. Queda la soledad. Esa soledad que hace eco de todas las pérdidas pasadas. Un vacío extraño. El que aparece cuando la persona que más conocía tus miedos. Es la misma que te causa la herida más profunda. Sanar esto no es solo superar una ruptura. Es algo mucho más grande. Es reconstruir la confianza desde las ruinas. Redefinir lo que significan para mí el amor y la familia. Después de que todo lo que creía se rompiera en 1000 pedazos. Recuerdo perfectamente el día que volví del ejército. Fue como despertar en un mundo que ya no reconocía. Después de años viviendo bajo una estructura dura e implacable. Donde cada movimiento estaba calculado. Y cada decisión podía marcar la diferencia entre seguir respirando o no. Volver a la vida civil fue como caminar en terreno desconocido. Todo parecía demasiado silencioso.
Demasiado predecible. Demasiado normal. Y paradójicamente, eso era lo que me descolocaba. Me sentía como un invitado en mi propia historia. Como si alguien hubiera cambiado el guión sin avisarme. Llevaba la mochila militar al hombro, sí. Pero ese no era el verdadero peso. El peso real estaba adentro. En recuerdos que no se borran con la voluntad. En imágenes que uno nunca se atreve a decir en voz alta. En heridas que no sangran, pero siguen abiertas. Todo eso iba conmigo. Oculto bajo una capa de silencio. Que nadie rompía. Fue en medio de esa etapa incierta. Intentando entender quién era yo sin uniforme. Cuando apareció Micaela. Ella no se dejó engañar por las medallas. Ni por esa fachada de fuerza que yo había aprendido a usar como armadura. No se quedó en la superficie. Me miró con una atención que incomodaba. Pero que al mismo tiempo aliviaba. Vio mis noches sudando. Atrapado en pesadillas. Vio mis silencios largos. Esos en los que me perdía en mi propia cabeza. Vio el miedo que nunca confesaba. Y en vez de alejarse, decidió acercarse. No solo se acercó. Eligió quedarse. Eligió entender. Eligió cargar conmigo una parte de esa carga. Que yo ya no podía sostener solo. Lo nuestro fue amor a primera vista. Pero no un amor perfecto. No uno de esos guiones pulidos con final feliz garantizado. Era un amor profundo. Como si viniera de un lugar mucho más antiguo que nosotros mismos. De esos amores que se instalan en los huesos. Que cambian la manera en que respiras. Y la forma en que ves el mundo. Con ella volví a tener esperanza. Era como un faro encendido en medio de mi tormenta personal. Su sola presencia me trajo algo que había olvidado. Paz. No un silencio vacío. Sino una calma llena de significado. De compañía. De ser visto y aceptado con todo lo que soy. Incluso con mis sombras. Puede parecer ingenuo. Y tal vez lo fue. Pero yo lo creí sin reservas. Creí que ella era la persona capaz de devolverme el sentido de hogar. No un techo ni 4 paredes. Sino ese lugar interno donde uno se siente seguro. Creí que con ella podía reconstruir la familia que perdí. Llenar de risas ese espacio que antes solo escuchaba ecos de soledad. Por eso, todo lo que hice. Cada elección, cada renuncia, cada sacrificio. Fue para proteger ese sueño. Porque estaba convencido de que ese era el rumbo. Un capítulo donde la guerra, la pérdida y el dolor quedarían atrás. Y en su lugar crecerían la posibilidad. La esperanza. Y el amor. Cada instante juntos reforzaba esa creencia. Cada caricia. Cada plan compartido. Cada noche durmiendo tomados de la mano. Era una promesa silenciosa. De que el futuro sería mejor. Y yo, ingenuo o no, creí que lo merecíamos. Ahora, mirando atrás. Con todo roto y lejano. Entiendo algo que antes no quería aceptar. La vida rara vez sigue el guión que uno imagina. A veces, lo que empieza como un cuento se convierte en una lección que duele más de lo que creíste posible. Vivir la tormenta de la traición, el abandono y la soledad. Fue como atravesar un huracán sin refugio. Pero incluso en medio del caos, hubo aprendizaje. Aprendí cosas que la calma nunca me habría mostrado. No fue un aprendizaje desde la fuerza, sino desde la herida abierta. Lo que más me marcó no fueron los momentos felices, sino los golpes. No la estabilidad, sino la caída. No la compañía, sino el intento torpe de levantarme, cuando no sabía ni por dónde empezar. Y quizás, solo quizás, eso no sea el final. Quizás, sin darme cuenta. Ahí empezó otra cosa. El verdadero inicio de un camino distinto.